nada la obra que nosotros debemos recibir de parte de Dios como su bendición. Tomaremos el libro de los Hechos, en el capítulo 2, a partir del verso 32, leeremos hasta el verso número 39. Tomaremos esta escritura y luego tomaremos también el libro de San Marcos, capítulo 16. En estas dos escrituras situamos nuestro punto de vista. Marcos 16, a partir del verso 15. Leeremos el 15 y el 16. Y leeremos también el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 32 al 39. Una vez abierta la Biblia, nos ponemos de pie para leerlo. Libro de los Hechos, tomamos primero. Dice así las Escrituras: y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Marcos, libro de San Marcos, capítulo 16. Dice el 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la escritura para este día. Oramos. Dios Todopoderoso, te agradecemos primeramente por todas las cosas que nos has dado en este día, Señor. Tomamos tu bendito nombre, el nombre de Cristo Jesús, para llegar ante tu trono de gracia y decirte, Señor, que aquí estamos una vez más para suplicar tu misericordia. Amén. Padre, como alguien dijo, tú sin nosotros sigues siendo Dios, pero nosotros sin ti no seríamos nadie. Así lo dijiste. Tú dijiste: sin mí nada podéis hacer. Entonces en esta noche, reconociendo que sin tu presencia aquí sería solo una reunión en vano, te rogamos que estés con nosotros en esta noche. Padre, tú lo has prometido, que a cada hijo tuyo tú lo harías tu morada. Amén. Confiamos, Señor, que no solo estés con nosotros, sino estés dentro de nosotros. Amén. Esa es tu promesa. Por lo cual, sabiendo que viviendo en nuestros corazones, tú eres capaz de ser nuestro consolador, Amén, nuestro guía, nuestro protector. Por eso te agradecemos
por todas las cosas que nos has dado, porque tú nunca podrías darnos algo que nos haría daño. Y aunque fuera algo tan duro, Padre, yo sé que será para nuestro bien. Por esa razón, volvemos a pedir tu misericordia. Y así como cuando tú oraste, estando en carne, dijiste que tal vez no querías tú en ese cuerpo pasar aquella amarga copa, pero viniste para cumplir la voluntad del que te había enviado. Señor, de esa forma venimos aquí. No importa cuán duro sea lo que tengamos que pasar, solo queremos, Señor, que seas tú nuestra fortaleza, que seas tú nuestro ayudador, nuestro protector, para pasar toda prueba, para pasar toda dificultad. Y por eso, mi Dios, nos acercamos a ti. Habiendo abierto tu palabra, queremos pedir aquí el consejo tuyo. Queremos buscar aquí tu presencia una vez más. Gracias, Señor. Ahora solamente inclinamos nuestras cabezas y abrimos nuestros corazones para decirte, ven, Señor Jesús. En tus manos nos entregamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. El hermano Branham dijo unas palabras de mucha importancia. Dijo, cada ministro en su localidad, cada pastor en su iglesia, debería enseñar a su congregación cómo recibir el Espíritu Santo. Consideramos nosotros que es el primer paso que debería el creyente buscar. Hemos valorado muchas cosas, incluso valoramos lo que la iglesia perdió dentro del tiempo cuando la iglesia permitió que estos espíritus como el nicolaísmo, el balaamismo, jezabelismo y todos aquellos representados allá en el libro de Joel como la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, representados estos espíritus en Apocalipsis capítulo 6 como el caballo blanco, el jinete del caballo blanco, el jinete del caballo rojo, y llegando así hasta el jinete del caballo amarillo, el cual tenía como nombre la muerte. Y la Biblia habla de esta segunda muerte, de la cual en realidad nosotros somos preordenados por Dios para vencerla. Pero al mirar todo esto, miramos que la iglesia, para tener una restauración de regreso a la forma original, la iglesia tiene que tener un inicio en donde desde el principio de sus raíces realmente venga refrendada su vida con el Espíritu Santo en ella. El asunto de la iglesia, donde ha caído, ha fallado muchas veces, es porque toda su vida, su fe, su confianza, se la ha depositado siempre en un dogma, en un credo, y sobre esa base se construye el cristianismo, al punto que más adelante, cuando la iglesia llegue a producir, tendríamos solamente un fruto que no es el fruto de la palabra, por razón de que la semilla no fue realmente la semilla de la palabra. Por esa causa es interesante que nosotros, al poder llegar aquí, a esta altura del tiempo, podamos revisar si nuestro comienzo como cristianos realmente está basado en la revelación de la palabra. Digamos un ejemplo. Vamos a ser sinceros. Bueno, los que yo conozco y he tratado ya sé que son bautizados, pero de los que aquí no conozco a fondo su vida, quiero que seamos un poquito prácticos en esto. Solo para poder no dirigirme a ellos, sino traer una enseñanza básica para poder mirar los puntos necesarios del inicio de la vida del cristiano. Pregunto, así, ¿cuántos de los de acá que no conozco yo en su vida más anterior, cuántos de los de acá son bautizados en el mensaje? En el mensaje. Levanten las manos, no tengan temor. Tenemos 3.
Quiere decir que el hermano no es, la hermanita tampoco, usted, hermana, tampoco, ¿verdad? Abelito tampoco. Listo. Ahora, la razón que yo les pedí levantar la mano es para, con este pequeño estudio que vamos a hacer con la Biblia y el mensaje, es para revisar si el fundamento en el que fundamos nuestra fe como creyentes está realmente establecido en el orden bíblico. Porque si está establecido en el orden bíblico, definitivamente eso está dentro de la perfecta voluntad de Dios y Dios está obligado a cumplir lo que Él prometió. Ahora, si lo que nosotros hayamos hecho, aunque lo hayamos hecho de corazón, no estuviera correctamente de acuerdo a las Escrituras, no va a estar válido delante del Señor. ¿Correcto? De esa manera es como vamos a examinar todas estas cosas para, si alguna vez alguno de los hermanos tomara la decisión de quererle servir al Señor y bautizarse, porque son uno de los pasos naturales que toca dar en la tierra para mostrar que uno es creyente, si alguna vez toman la decisión de hacerlo, pues que la persona que lo vaya a tomar verdaderamente lo haga dentro de un entendimiento al punto que él no se ha movido porque alguien se lo pide, porque alguien se lo exige, porque alguien lo anima a hacer, sino que él lo haga porque realmente su corazón le hace ver que su necesidad es acercarse a los pies del Señor Jesucristo. Todos en la tierra nacimos bajo una maldición, la maldición del pecado. Nuestros padres, comenzando desde Adán y Eva, nos metieron dentro de una vida maldita, que Dios requiere que de esa vida salgamos para entrar a la vida de bendición, que es en este caso, la vida nueva de un nacido de nuevo, nacido de Dios. Entonces, ser un cristiano no es ser un asistente de una congregación. Correcto. A veces eso hemos aprendido. Es decir, hermano, ya soy cristiano porque voy al culto. No, ser un cristiano es tener la vida de Cristo. Amén, correcto. Tener la vida de Cristo no significa asistir, no significa ser bautizado. Tener la vida de Cristo es ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la mismísima vida de Dios. Entonces una persona no es un cristiano porque va al culto, porque canta, porque ora. Una persona es un cristiano cuando él es bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, para ser bautizado hay que recibirlo. Para recibirlo hay que conocerlo. Usted no va a recibir en su casa a un extraño. Usted tiene que recibir a alguien a quien usted conozca, le tiene confianza y sabe que también esa persona que llega a su casa va a ser provechosa en su visita. Porque yo puedo conocer a alguien, pero si sé que él no va a traer un provecho en su visita, no perdería mi tiempo con una persona así. Digamos que sea un ladrón y yo sé que él se me puede llevar algo, ¿para qué lo recibiría? Pero si es una persona que me instruye, me construye mi hogar o ayuda en mis necesidades, entonces yo le abriré la puerta a él porque es una persona útil. Pero si es algo que no me va a servir, yo creo que no deberíamos recibir. Por eso es necesario que nosotros conozcamos qué es el Espíritu Santo, para qué sirve el Espíritu Santo, y lo siguiente sería cómo obtenerlo, cómo recibirlo. Porque una vez que sepamos los beneficios que el Espíritu nos da, entonces estaremos interesados en eso. Digamos así, si tal vez alguien no conociera lo que sirve, la utilidad que estos aparatos tienen ahora para comunicarse rápido, para ver alguna cosa que está pasando en otra parte de la tierra y mantenerse informado, ¿verdad? Y cosas así. Si alguien no conoce de eso y se lo regaláramos sin que él supiera usarlo, él no le va a prestar mayor atención porque a la final él no está familiarizado. Pero yo le aseguro que nosotros que conocemos esto y alguien nos dijera, hermano, le regalo esto, le va a dos manos porque uno sabe perfectamente que le va a dar la utilidad que es beneficiosa para uno. Entonces así, el Espíritu Santo
es la única cosa que a nosotros nos convierte en un verdadero cristiano. Por esa causa me detengo. Y me detengo aquí donde el Señor Jesús, en sus palabras, Él dijo esto: vayan por el mundo, predíquenle a la gente, bautícelo, y el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Ahora, aquí en esta porción, la Escritura nos está indicando que el bautismo sí realmente es provechoso para nuestra salvación. El apóstol Pedro mismo viene y dice en sus cartas: el bautismo que corresponde ahora nos salva, no dice no salva, sino nos salva, o sea, nos hace salvo. Dice nos salvo, no quitando la inmundicia, Amén. Correcto. sino que demanda de una buena conciencia. Pero bueno, entonces para revisar esto, la primera cosa que deberíamos mirar en esta escritura que el Señor Jesús está diciendo es que aquel que es bautizado, este es el que es salvo. Ahora Pedro viene y da las claves cómo llegar a esta situación. Dos cosas voy a poner. No sé si me va a tener que ayudar el hermano Miguel. Veamos si es necesario, ¿ya? Pedro dice aquí, porque el apóstol Pedro está hablando en el libro de los Hechos, ya que ellos comenzaron en el día de Pentecostés en un gran movimiento que no se había visto en la tierra antes. Amén. Todos esos 120 estaban tan conmovidos por el Espíritu Santo que hasta hablaron en lenguas y cada persona le entendió perfectamente. Ahora, cuando vieron eso, Pedro, pues como estaban un poco burlándose y todo, Pedro les dijo: varones hermanos, esta gente no está borracha como ustedes piensan, solo que es el cumplimiento de la palabra. Y así le vino hablando hasta presentar al Señor Jesucristo como el sacrificio que había venido para quitar el pecado. En el verso 36, leamos lo que dice aquí en Hechos 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se arrepintieron o compungieron, ¿ya? En otras palabras, se sintieron culpables, ¿sí? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero, voy a hablar así de dos cosas muy distintas en las que el mundo religioso falló. La primera cosa que vemos es que Pedro está pidiéndole a la gente arrepentimiento de lo que había sucedido. Lo que había pasado es que ellos, unos días atrás, habían crucificado al Señor Jesucristo. Entonces, al sentirse culpables de la crucifixión, ellos sabían que delante de Dios no iban a escapar. Pero llegaron a los discípulos para preguntar qué podían hacer. Entonces los discípulos, Pedro hablando, le dice: entonces hermanos, si sientes ese arrepentimiento de haber crucificado a Cristo Jesús, lo único que te queda es arrepentirte. Luego, para probar que aceptas que Cristo es el Salvador, debes bautizarte en su nombre. Correcto, amén. Dos cosas debemos vigilar. La primera es que debía haber un arrepentimiento por la crucifixión. Recuerden esto, que no estaba pidiéndole Pedro que se arrepientan de ser borrachos, que se arrepientan de ser adúlteros, que se arrepientan de ser ladrones, porque esta gente no estaba practicando ese tipo de cosas. El pecado que ellos habían cometido era no haber creído en Jesucristo. Aquí en esta parte podemos abrir las escrituras en San Juan capítulo 16, verso 9. Mirando esto aquí, leeremos por ahí hasta el 12 para mirar este detalle.
Dije que dos cosas iba a hablar antes de entrar a saber cómo recibirlo. Eran dos cosas donde erraron los religiosos para hablar de cómo recibimos el Espíritu Santo. Bien, ahora observemos lo que dice San Juan capítulo 16. Sí, San Juan 16. Aquí en el verso 9, veamos desde el verso 8. Jesús está hablando sobre la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la Biblia allí. Vamos a trabajar todos. ¿Le gustaría, hermanita Rosario, le gustaría leerlo desde el verso 7 hasta el verso 9? San Juan 16, 7. Hasta el 9. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os los enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Amén. Si ustedes alcanzan a ver las escrituras aquí, el apóstol está escribiendo las palabras de Jesús, en donde Jesús dice que el Espíritu Santo vendría para redarguir al mundo del pecado, ¿sí? Para convencerlo que habían cometido pecado. Y aquí la Biblia enseña que el pecado era no creer en Jesús. Correctamente. Por eso, cuando ellos, en el día de Pentecostés, le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Entonces, Pedro le estaba explicando que de lo que deberían arrepentirse, como vuelvo a decir, no era del adulterio, no era de la fornicación, no era de la borrachera, sino arrepentirse de haber no creído en el Señor Jesucristo. Correctamente. Entonces Pedro les dijo, así que arrepiéntase de haberlo rechazado. Arrepiéntase de no haberle creído a Jesús. Y cuando ustedes se arrepientan de eso, ahora bautícese en su nombre para que el Espíritu Santo venga y les dé un don. Correcto. Aquí está el detalle. Cuando ustedes se bautizan en las iglesias, viniendo ahora aquí, a nuestros días, cuando el pastor baja con usted al agua, cuando el pastor lo acompaña a usted al agua, en el río, en el mar, en donde sea, o en el bautisterio, realmente será que él le ha hecho a usted entender cuál es la razón por la que usted debe bajar al agua bautizándose en su nombre. No hay otra causa de la cual la Biblia nos comparta que realmente debe haber el motivo para podernos bautizar en agua, sino haber reconocido que todos juntos crucificamos al Señor en la cruz. Usted dirá, yo no estuve allá en ese día, pero la Biblia dice que Él murió por nuestros pecados. Correcto. Quiere decir que aunque usted no haya nacido, también pidió que se lo crucifique. También somos culpables de la muerte de Cristo. Eso es correcto. ¿Por qué razón? Porque lo que lo crucificó allí a Él fue la incredulidad de la gente. Y la incredulidad es el pecado. Y usted y yo somos incrédulos a la palabra mientras no hayamos aceptado realmente el mensaje que Dios tiene para la hora en que nosotros vivimos. Quiero decir esto. Podemos creer lo que sucedió con Noé, podemos creer lo que sucedió con Moisés, podemos creer todo lo que la Biblia cuenta del pasado. Pero si no llegamos a creer lo que Dios está cumpliendo en el día presente de nuestra vida, entonces somos incrédulos a la obra que Dios está desarrollando.
Por esa razón es que cuando nosotros no hemos recibido al Espíritu Santo, podemos rechazar de una manera libre y abierta la predicación de la palabra. Pero cuando el Espíritu Santo viene para convencernos del pecado, la incredulidad. Y lo que hace el Espíritu Santo es guiarnos a la verdad presente. Eso es un amén, correcto. Entonces, ahora tengamos el entendimiento. ¿Por qué razón sería la única causa de bautizarnos en el nombre de Cristo Jesús? ¿Por qué razón? Aquí es. Entonces el pastor viene y dice, hermano Hugo, ya es tiempo, pues. Ya más de un año que nosotros lo estamos visitando en su casa. ¿Cuándo se bautiza? Entonces uno viene y es influenciado por alguien. De pronto el hermano Francisco, con el buen deseo de ver caminar a sus hijos, también se sienta y le dice, hijo, ¿cuándo te animas a caminar? ¿Cuándo te animas a bautizarte? Entonces eso lo trae. Pero no es la forma correcta Amén. de poder entrar a vivir dentro del cristianismo. Porque aquí hay una sola razón por la cual Pedro los lleva a reconocer su pecado. Era la incredulidad a Cristo. Así es. Ahora, Cristo es la palabra Amén. y no es el pasado. La palabra ha venido en diversas formas, pero siempre habrá una presente, Yo soy. desarrollándose como el yo soy. Correcto. A esa palabra presente, si alguien la desprecia, eso es crucificarlo de nuevo al Señor. Y tal vez usted se bautice en su nombre sin creer esa porción de la que Dios está desarrollando, usted sigue en pecado. Porque recuerde, había gente que se había bautizado con Juan y no habían recibido el Espíritu Santo. Correcto. Ellos ya creían, pero lo que no creían era la porción que Dios estaba desarrollando en su día. Habían creído lo del pasado. Y cuando nosotros miramos gente viviendo en las iglesias sin entender el mensaje que Dios tiene para el día presente, podemos observar que solamente es un grupo de gente bautistas, para decirlo así, Amén. bautistas, porque ellos, al igual como los de Apolos, habían aceptado el mensaje de Juan Bautista, pero no sabían que Pablo estaba avanzando con un mensaje para poder dar el Espíritu Santo. Así es. Ahora, aquí dice, así que arrepentíos. La pregunta es, ¿de qué lo estaba enviando Pedro a arrepentirse? No era de ser borracho, no era de ser mujeriego. Ellos no vivían esa vida. Y si la hubiesen vivido, no era esa la cita que le estaba tomando en cuenta Pedro. Ellos habían acabado de reconocer que habían crucificado al Señor Jesucristo. Entonces Pedro le dijo, si quieren ustedes ser perdonados, solo arrepiéntanse, vengan y bautícense en su nombre para que sean borrados vuestros pecados, para que sea borrado la incredulidad a la palabra. Y luego cuando esto suceda, cuando la incredulidad a la palabra sea quitado de sus corazones, el Espíritu Santo les dará un don. Ahora, aquí dije que iba a explicar dos cosas que en realidad la religión confundió y la gente lo aceptó así. Una cosa es que el Espíritu Santo llegue y le dé el don. Otra cosa es que usted reciba al Espíritu Santo como un don. Entonces, si nosotros no tenemos esto definitivamente claro, cualquier cosa que suceda, vamos a creer que es el Espíritu Santo. Amén. Correcto. Mucha gente, cuando hablan en lengua, creen que es el Espíritu Santo. Otros aún pueden profetizar y aún creen que es realmente la evidencia de tener el Espíritu Santo. Dije dos cosas. La primera es recibir el don del Espíritu Santo y la segunda es recibirlo al Espíritu Santo como un don. Son dos cosas distintas.
Lo primero que vamos a examinar, ¿qué es un don? Un don es un regalo. De pronto el hermano Hugo, ¿no? Pronto el hermano Hugo me dice, hermano José, quiero regalarle una camisa. Listo. El hermano me ha dado un don a mí. Un don es un regalo. Y lo que el Señor ha hecho de los dones del Espíritu Santo solamente es el regalo que le dio a la iglesia. Ahora, dones hay muchos, diversos. Hay don de lengua, hay don de profecía, hay don de sabiduría, hay don de sanidad, hay don de discernimiento, muchos dones. Pero recibir un don de eso no es recibirlo al Espíritu Santo, entiéndame en eso. Correcto. Recibir un don como hablar en lengua, recibir un don como profecía, no es recibirlo al Espíritu Santo. Solo es recibir un regalo dado por el Espíritu Santo. Pero recibirlo al Espíritu Santo pudiera ser que viniendo Él en persona, no el don, usted ni siquiera habla en lengua, usted ni siquiera discierna pensamiento, usted ni siquiera nada de esas cosas pudiera ser. Porque cuando llega el don, si el Señor le da el don de lengua, entonces usted con ese don lo que hará es hablar en lenguas. Si el Señor le regala un don de sanidad, entonces con ese don lo que usted hará es sanar a los enfermos. Pero recuerde, no es el Espíritu Santo, sino solo un regalo del Espíritu Santo el que usted tiene en sus manos. Eso es un medio. Pero recibirlo al Espíritu Santo es más importante que recibir los regalos. Correcto. Así es, Señor. Así es. ¿Verdad? Entonces, aquí es donde se vuelve interesante el asunto. Porque el Señor está diciendo aquí a través de San Pedro, vengan, bautícesen, arrepiéntense, bauticen, para que reciban el don del Espíritu Santo. No dijo para que reciban el Espíritu Santo. Por esa razón es que nosotros tenemos que vigilar cada palabra que está escrita en la Biblia. Amén. Ahora, mucha gente recibió el Espíritu Santo como un don y comenzaron a caminar sobre eso con un solo don y creyeron tener el Espíritu Santo. Por eso los pentecostales, cuando hablaron en lengua, recibieron un don, pero no era el Espíritu completo, solo era un regalo de Él. Y ellos creían ya tenerlo. No era el Espíritu Santo, sino solo un regalo del Espíritu Santo. Pero nosotros vamos a observar aquí que gente se bautizaron, recibieron un don, pero también hubieron gente que antes del bautismo recibieron no solo un don, sino al Espíritu Santo. Así es, amén. Qué interesante. Correcto. En esto se falló para poder guiar al pueblo. Porque si yo le digo, o el hermano Hugo, él viene y dice, hermano José, o hermano Miguel, o a cualquier persona que sea un ministro, diga él, hermano, en mi corazón tengo la necesidad de ser bautizado, porque tal vez él creyó, entendió la palabra. Entonces, si él viene por la línea correcta, que es sentirse culpable de haber ofendido la divina presencia de Dios, de haber ofendido su persona. Entonces, si el hermano viene, cualquier persona viene y dice, hermano, yo deseo el bautismo en agua, entonces si la persona viene conforme a las Escrituras, ya no queda de parte mía que él reciba el Espíritu Santo, sino de parte de Dios, que ha sido su promesa, viniendo por la línea correcta de la palabra, poderle dar el don del Espíritu Santo. Ahora no dice la Biblia los dones del Espíritu, sino el don. Y el profeta, cuando nos explica qué es el don del Espíritu Santo, el profeta dijo, el don del Espíritu Santo es la vida eterna. Así está escrito, amén. Correcto. Así que cuando usted viene y llega a ser bautizado correctamente, usted no va a recibir un don para hablar en lengua, usted no va a recibir un don para sanidad, usted va a recibir vida eterna. Amén. Amén, Señor. Correcto.
Entonces aquí está el punto. Vamos a ver si lo desciframos un poquito. Pero quiero ir por lo que dijo Jesús. Vamos de regreso. Ya tenemos claro que el pecado es incredulidad, ¿verdad? Ya tenemos claro que no creer el mensaje de Dios para el día, eso es el pecado más grande del cual deberíamos nosotros arrepentirnos. Pero vamos al libro de San Marcos, capítulo 16. Miremos a ver esto. Porque ese es el tema. ¿Cómo lo vamos a recibir? Yo no le voy a indicar que usted va a caer temblando. Yo no le voy a indicar que usted va a sentir una alegría. No, le voy a indicar la forma más humilde de Dios podernos dar el Espíritu Santo. Sin sensación. Correcto. Sin sentir nada. Correcto, sí, Señor. Amén. Ahora ya tenemos claro. El don, no los dones. Porque los dones son como 12, como 9, algo así. Ustedes son lectores de la Biblia. Entonces, Él no le va a dar en el momento de ser bautizado. Téngalo claro, hermana Laurita. En el momento de ser bautizado, Él no le va a dar un don de hablar en lengua. Un don de sanidad. No, Señor. Él le va a dar el don, el único don que Él tiene, que es la vida eterna. Eso es lo que recibe la persona cuando es perdonado sus pecados. Recibe el Espíritu Santo cuando Él cree. Eso es Efesios. Ahora, la Biblia dice aquí, San Marcos, capítulo 16, versos 15, ¿no? Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Bueno, y eso se trata de hacer. Uno va por un lado, predica uno, predica otro, y así muchísimos misioneros han salido para llevar este Evangelio. Pero miremos lo que dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Vamos a hacer un ejemplo. Dije que tal vez... ¿Puedo borrar esto, hermano? ¿Sí? Tal vez voy a necesitar del hermano aquí. Yo soy malo para escribir, hermano. Él pone tanto en poco. Yo con 2 letras lleno todo. Venga, hermano Miguel. Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo para poder revisar esto. El hermano va a hacer aquí un cuadrito y le va a poner día presente. Día presente es el día que vivimos hoy. ¿Sí? Usted vive todo el tiempo en el presente. Usted no puede irse ni al futuro ni al pasado. Pero usted tiene acceso con los recuerdos, también con la imaginación. Pero la realidad en la que usted vive es el presente. Amén. Entonces a usted le queda creerle a Dios en lo que Él está haciendo en su día, en el momento en que usted está viviendo. De lo que Él haya hecho, toca contar sus maravillas. De lo que Él va a hacer, también toca tener en cuenta las grandezas que Él ha prometido. Pero de lo que en realidad nosotros podemos decir que Dios es veraz, es de lo que hoy podemos tener como el cumplimiento de su palabra. Voy a poner un ejemplo. Aquí es día presente. Usted y yo vivimos el día a día, ¿verdad? Ahora póngame acá una flecha hacia atrás y póngame el otro cuadrito. Día pasado. Lo que ya sucedió. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Día pasado. Aunque deberíamos haber hecho el cuadro aquí en medio, ¿no? Para hacer el futuro y el pasado. Sí, no. Ese está bien. Solo cámbiale las letras. Póngale ya futuro y acá póngale pasado y en medio póngale el presente. Para dirigirnos un poco. Entonces, al tener esto aquí, nosotros sabemos que desde el día que el Señor Jesucristo murió hasta este día, ya van aproximadamente 2000 años. ¿Sí? Entonces quiere decir que ese tiempo ya es pasado, ¿verdad? Y cuando el Señor había ordenado o profetizado que Él vendría por segunda vez,
desde esos 2000 años atrás, hasta cuando se cumpliera eso, Él estaba mirando hacia el futuro. Pero nosotros estamos acá en el tiempo cuando la profecía señalaba que Él vendría por segunda vez. Entonces, aquí tenemos día presente, día pasado y día futuro. A esto de aquí solo podemos imaginar y por la Biblia conocer algunas cosas que la Biblia nos declara de las cosas que vendrán. De la misma manera, en el día pasado, usted no puede irse allá sino solo por la historia. Entonces la historia le cuenta. Y como usted es creyente, lo que está escrito en la Biblia, así sea del pasado, usted lo cree. Y lo que está por venir, como está en la Biblia y usted es creyente, usted también lo cree. Pero ¿cuál de estas dos, aunque las tres cosas son verdades, hay verdades para el día presente, hay verdades del pasado y hay verdades del futuro? Vamos a ver si le ponemos verdad, verdad, verdad a cada uno. Eso. Entonces la Biblia está dividido así, como está dividido el tiempo. La Biblia tiene verdades que son ya pasadas. La Biblia tiene verdades que están en el día futuro. La Biblia tiene verdades que están en el día presente. Aquí es el punto. Nosotros, la Biblia dice aquí, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Listo. Entonces, de pronto nosotros, como de alguna manera ha sucedido en todos los tiempos, en el momento del presente en el que vivimos a diario, Dios desarrolla su verdad y se nos pasa por alto. ¿Por qué razón? Porque la forma del cumplimiento de las cosas que Dios profetizó por su profeta fueron de una manera tan sencilla. El Señor en el día pasado, digamos que este día presente era el día de Jesús cuando Él nació de la Virgen María. Digamos que este día presente es el día del nacimiento de Jesús. Digamos que este tiempo pasado fue el tiempo de Isaías, de Jeremías, cualquiera de los otros profetas. Acá en el tiempo pasado, un profeta, Isaías, dijo que una virgen concebiría. Él miró al futuro y dijo, más adelante en el futuro habrá una virgen. Cuando el Señor quiso cumplir en el día presente, la virgen estaba allí. La virgen ya tenía al niño en su vientre. La virgen ya lo tenía en el pesebre luego. La virgen ya lo cargaba en sus brazos luego. El día presente. Entonces, cuando nosotros vemos que la misma escritura pudiera relacionarse para el pasado, para el presente y para el futuro, tendríamos que observar en esto cómo nos conviene creer. ¿Qué nos conviene creer para nuestro día presente? Sin dejar de tomar en cuenta que lo que en el pasado sucedió también son verdades del Señor. Pero aquí entonces, lo que Él había profetizado como la venida del Mesías, que estaba en el día presente, era la verdad de Dios. Pero esta escritura tendría que en el día presente ser una realidad. Por esa causa, cuando dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ahora digamos que aquí está el hermano José, un muñequito. Para eso yo soy chistoso para hacer los muñecos. Aquí está el hermano José, este es su día presente. Este era el tiempo que Cristo estuviera, pero este es el hermano José, el cual debería creer. Yo tal vez tuviera mi fe basado aquí, en esto que dijo el profeta en el día pasado. Yo diría, sí, verdaderamente, Isaías dijo que vendría una virgen, y yo creo esto. Pero sucede que lo que dijo este profeta acá en el día pasado se cumple en este día presente. Correcto, amén. Y yo creo esto
Pero cuando viene la realidad, yo a esto de aquí no creo. Amén, amén. Piensen, hermano, si yo viniera a ser bautizado creyendo la profecía y no el cumplimiento, ¿creen ustedes que estaría correcto delante de Dios? Necesitamos entender que cada escritura que fue hablada en el pasado tiene que llegar un día cuando se cumpla. Y nosotros podemos creer lo que el profeta dijo, pero no podemos recibir el cumplimiento de lo dicho. Eso es un amén, correcto. Entonces, si yo creo lo que habló en el pasado y no creo lo que se está viviendo en el presente, Amén. sigo siendo un pecador. Porque soy un incrédulo. Recordemos que la incredulidad es el pecado. Así que pensemos, ¿cuál sería la causa aquí justa para yo aparecer como un creyente? Creer lo que se habló en el pasado y lo que es el cumplimiento en el presente, no creerlo. ¿Cómo le atribuiríamos a una persona ser un creyente? Porque esa gente que estaba en el día de Pentecostés esperando la respuesta de Pedro, ellos creían que vendría un Mesías, pero lo que no creían es que el Mesías ya lo habían crucificado. ¿Se dan cuenta? Entonces dijo el Señor, el que creyere. Pero aquí tenemos un creyente a media, que cree la profecía, pero no cree el cumplimiento de ella. Amén, amén. Entonces esa persona, aunque se bautizara 100 veces, no es recibido delante de Dios. Eso es amén, correcto. ¿Me entienden, hermano? Por esa causa es que nosotros tenemos que vigilar cómo realmente fundamentamos nuestra vida dentro de la fe cristiana. Porque usted puede creer la Biblia de lo que Dios hizo en el pasado y no creer lo que Dios está haciendo en el presente. Correcto, amén. Entonces, aunque se bautizara 100 veces y aunque cada vez fuera un pastor distinto, ninguna de esas formas le ayudará para su nuevo nacimiento. Entonces, lo necesario sería, aparte de conocer lo que los profetas dijeron, también es necesario conocer el cumplimiento de la profecía. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros hemos pasado por alto que el día presente nos trae el cumplimiento de la profecía hablada en el pasado, y lo pasamos por alto y tal vez lo negamos, como por ejemplo, abramos Malaquías 4, un ratito, para hacer un ejemplo clarísimo aquí. Amén, amén. Abramos Malaquías 4. Yo quiero preguntar, hermana Rosario, ¿usted sí cree que el hermano Branham fue el profeta de Dios enviado para la última edad de la iglesia? ¿Usted cree eso? La verdad no sé. Listo, la hermana está en duda en esa parte. Ahora, aquí es donde vamos avanzando. Al observar esta parte de aquí, nos queda un punto muy especial para tratar. Vamos a preguntarle a la hermanita Narcisa. ¿Usted sí cree, hermanita, que el profeta, el hermano William Branham, fue el profeta de la última edad de la iglesia? ¿Fue el séptimo mensajero de Dios? Usted sí lo cree. Listo. Eso dice Malaquías 4. Ahora, aquí es donde voy a traer mi ejemplo para ayudar a los hermanos. ¿Ya lo tenemos? Esta es la profecía. Dice así la Biblia. Verso 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Mire, Malaquías, que es el escritor de este libro, ¿ya? Malaquías está dando una profecía. Correcto. Y cada profecía es una promesa de Dios. Entonces Malaquías dice, el Señor les mandará a Elías. Él está hablando de un futuro en donde tendría que llegar Elías. La profecía es lo que dijo Malaquías, que el Señor enviaría. Pero cuando Elías llegó, Elías era el cumplimiento de esa profecía. Amén. Pero alguien pudiera decir, yo sí creo lo que está aquí en la Biblia,
Pero luego cuando le presentamos al mensajero y dice, pero yo no creo que el fulano es Elías, entonces él cree lo que está en el pasado dicho, pero lo que Dios está cumpliendo en el presente no lo cree. Entonces esa persona no es un creyente. Aunque él se bautizara, Correcto. aunque él mencionara el nombre de Cristo. Por esa causa es que cuando la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, la pregunta es, ¿creer qué? Correcto. ¿Lo pasado, lo futuro o el cumplimiento del día presente? Amén. Esa gente también creía allá en el día de Pentecostés que tendría que venir una virgen. También creían que Isaías lo había dicho, pero lo que no estaban creyendo que la profecía ya la habían crucificado en la cruz. Eso es un amén, correcto. Entonces, nosotros no somos creyentes por leer lo que está en el pasado y decir amén. Somos creyentes cuando lo que Dios está cumpliendo en el presente lo podemos recibir. Amén. Y al recibir lo que Dios está cumpliendo en el presente, somos dignos de misericordia. Esa persona puede llegar a los pies de Cristo y dar estos pasos y recibir el Espíritu Santo. Pero el tema es, ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Ve? Ahora es necesario que nosotros podamos examinar. Porque esta gente creía que Isaías había dicho que vendría el Mesías. Amén. Lo podemos probar por la misma Biblia. Vamos a San Juan 4. San Juan 4 les dije, ¿no? Eso es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Miremos cómo se despliega el asunto. San Juan 4. Mire cómo dice aquí. Comenzando desde el verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, Amén. ¿y Correcto. quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y te daría agua viva. Sigamos leyendo. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, dame de esa agua, para que no tenga sed, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Comenzó a identificar la característica de Jesús. Observen, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar
donde se debe adorar. Jesús dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Le dijo la mujer. Sé, esto es lo interesante aquí. Yo le leí toda la historia para que usted se dé cuenta cómo esta mujer comenzó a identificar quién era ese personaje. Correcto. Observe, dice, le dijo, Jesús dijo, ¿a dónde nos quedamos? Él 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Amén. Ella estaba comenzando a ver que ese hombrecito calificaba para ser el Cristo. Eso es correcto. Ella estaba comenzando a ver que lo que se había dicho de él, Amén, amén. de lo que ellos tenían conocimiento, dice, sabemos quién se lo había dicho, los profetas. Correcto, eso es amén. La Biblia decía que vendría el Mesías. Ahora ella estaba frente al Mesías y lo estaba reconociendo. Amén, amén. Y ella podía creer en lo que habían dicho los profetas, pero estando frente a él, si ella no creía en él, Correcto, amén. se le pasaba por alto que lo que habían dicho los profetas, ahí estaba el cumplimiento. Entonces dijo, sabemos que el Mesías va a venir. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Pero qué distinto en el capítulo 3, donde encontramos una conversación entre Jesús y Nicodemo. Ellos reconocieron, mire, que esta mujer aquí reconoce y cree en Jesús. Eso es correcto. Pero Nicodemo reconoce y no cree en Jesús. Dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ninguno que Dios no lo respalde no puede hacer estas obras que tú haces. Ellos reconocieron que Jesús había venido de arriba, que el Espíritu Santo moraba en él. Pero su posición como grandes líderes no les permitía creer en una sencillez que se estaba dando a conocer en la tierra. Para ellos era rebajarse, seguir a Jesús, siendo grandes líderes. Amén. Correcto. ¿Ve? Entonces había un orgullo que, a pesar de que ellos vieron que verdaderamente ese era el hombre, no permitió dar el paso Correcto. para manifestar que la profecía se había cumplido. Amén, amén. Entonces encontramos lo que dice, ¿no? Le dijo la mujer, verso 25, sabemos que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ahora vamos aquí. Recordemos que aquí era el presente. Aquí era el día cuando Jesús se encontró por aquí con una mujercita. Ahora este es Jesús. Se encontró con la damita y la damita estaba allí queriéndolo identificar. Pero acá en el pasado había hablado Isaías. Isaías había dicho, he aquí una virgen concebirá. ¿Sí? También había dicho que vendría el príncipe. También había dicho que vendría Emanuel, que quería decir Dios con nosotros. Todo eso había dicho en el pasado. Amén. Y la mujer estaba creyendo esto. Correcto, amén. La mujer estaba creyendo lo que se había hablado en el pasado. Ella dijo, sabemos. ¿Cómo sabía? Lo que en el pasado se había hablado. Pero Jesús era el presente. Él estaba allí porque lo que habían dicho ellos ya se estaba cumpliendo en esa hora. Ahora, esta persona era creyente en lo del pasado, pero lo que le tocaba creer era lo del futuro, lo del presente, para poder calificar realmente ser un verdadero creyente. Amén, amén. Ahora, en esto es donde yo golpeo. ¿Cómo nosotros nos caracterizamos ser verdaderos cristianos? ¿Por creer que la Biblia dijo que vendría un profeta? ¿O por creer que el profeta ya estuvo aquí? Por creer que la Biblia decía, cierra y sella hasta el tiempo del fin, o por creer que el libro ya fue abierto. Amén. Si abrimos la Biblia, allá en el libro de Ezequiel, si abrimos la Biblia allá en el libro de Daniel, al libro de Daniel dijo el Señor, ciérralo, séllalo
hasta el tiempo del fin. Entonces, en el tiempo del fin tendría que ser abierto el misterio. Así es. Ahora, si nosotros creemos que el Señor le dijo a Daniel que lo cerrara y lo sellara hasta el tiempo del fin, y no creemos en el día presente que Él ya lo abrió, no somos creyentes. Entonces, si usted con la creencia en lo que habló el Señor en el pasado, piensa y pretende llegar para ser dado el don del Espíritu Santo, nunca lo logrará. Eso es correcto. Amén. Por esa razón, cuando Jesús murió, resucitó, y Pedro como testigo de todo eso, llegó el día de Pentecostés y ellos comenzaron a tener el avivamiento del Espíritu Santo, la gente llegó y le dijo, ¿qué haremos si nosotros lo crucificamos? Le dijeron, lo que tienen que hacer es creer en Él, en lo que había sucedido en el día presente. Le dijo, arrepiéntase, pero no de ser borrachos. Arrepiéntase, pero no de ser prostituta. Arrepiéntase de qué? De haber descreído lo que estaba Dios cumpliendo en esa hora. Eso es un amén, correcto. Ellos no habían creído que Jesús era el Cristo. Pero cuando lo entendieron, ahora sentían arrepentimiento. ¿Y qué nos toca hacer, Señor? ¿Qué nos toca hacer, Pedro? Le dijo, ahora arrepiéntase de no haber estado creyendo esta parte de las Escrituras. Luego que ustedes se arrepientan, tomen entonces su nombre. Correcto. Y luego que toman el nombre, el Señor les va a dar el don del Espíritu Santo. Entonces, la verdadera forma de recibir al Espíritu Santo es siendo un creyente. Ahora, yo solo tomaré un párrafo de lo que el profeta habló. Amén. Vamos un ratito allá. Vamos al libro La Edad de Tiatira. Un momentito, vamos a ir. Vamos a ir a la edad de Esmirna primero, ¿ya? La edad de Esmirna, en el libro, no en las cintas. Párrafo número 184 y 185. Es un poco largo, pero lo voy a leer los dos para poder que ustedes lo puedan mirar. El profeta dice así: si usted es verdadera simiente, usted oirá esa palabra. Amén. El Espíritu le bautizará en el cuerpo de Cristo. Vamos mirando el orden. Cómo la Biblia lo desata y cómo el profeta lo vuelve a recalcar. Si usted es verdadera simiente, usted oirá esa palabra. El Espíritu le bautizará en el cuerpo de Cristo, Amén. llamándole, Llenándole. llenándole y dándole poder. Amén. Y entonces recibirá la palabra para su día y para su edad. Correcto. Y para su edad. ¿Ve usted cuán claro llega a ser la verdadera evidencia cuando le es revelada la palabra? Así dice, ¿no? Note, de nuevo, Jesús era la simiente real. Él vivió en un cuerpo humano cuando el Espíritu le llamó. El pensamiento manifestado por la palabra. Él fue al Jordán y allí fue bautizado en agua. Al obedecer la palabra, vino sobre él el Espíritu Santo. Y una voz dijo: este es mi Hijo amado, oídle. La voz no dijo: este ha llegado a ser mi Hijo. Jesús fue el Hijo.
el Espíritu Santo lo colocó como aquel hijo ante todos. Amén. Entonces, habiendo sido llenado así, y la misma forma continuó en el día de Pentecostés. Y siempre hasta hoy. Él salió en poder manifestado, recibiendo de Dios. Y de parte de Dios la revelación completa para aquel día. Oiga bien lo que dice el párrafo 185. Ahora, hemos estado diciendo constantemente que la verdadera evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo es que el creyente reciba la palabra para la edad en que vive. Correcto. Déjeme mostrarlo claramente, dice. Sí, Señor, así es. Entonces, vuelvo a decir, si usted como creyente cree lo que vendrá en el futuro, cree lo que ya se dijo en el pasado, pero no cree lo que Dios está cumpliendo en el día presente, si usted tiene ese tipo de acción, recuerden, no es creyente el que se despliega hacia el pasado o al futuro, sino el que recibe la escritura del día actual. Correcto. Volvemos a decir, la gente allá estaba creyendo que Isaías había dicho eso, que los profetas habían profetizado que vendría el Mesías. Esta mujer aquí en el pozo lo declara, dice, sabemos que el Mesías vendrá, pero ella también sabía cómo identificarlo. Entonces, cuando ella vio que ese hombrecito parado frente a ella comenzó a desplegar las características que la Biblia señalaba, entonces ella pudo decir a la gente, vengan a ver un hombre Correcto. que me ha dicho todo lo que yo he hecho sin conocerme. ¿No será acaso este el Cristo? Aleluya. Entonces ella no estaba solo identificando lo que se había dicho en el pasado, sino que estaba identificando que la profecía estaba en el día presente. Por eso es Ahora, abramos la Biblia un momentito. Apocalipsis capítulo 10. Para ir como atando el asunto, ¿ya? Ya he hecho tantas líneas que no me van a entender más aquí, si hago una más. Apocalipsis capítulo 10. El verso 6 y el verso 7 va a ser mi punto de vista esta noche también. Para mostrar aquí cómo podemos recibir el Espíritu Santo. Porque la idea nuestra siempre es que cuando ya tenemos el Espíritu Santo, algo sucede. Vamos a estar demasiado alegres, otros que vamos a hacer cosas que ni nos imaginamos. Pero la Biblia no prometió eso. Solo es una forma incorrecta de leérsela, la que ha permitido que entendamos aquello de esa manera. Miremos la Biblia, Apocalipsis 10. Correcto. El verso 6 dice de esta manera. Observe cómo dice la Biblia. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Miremos el detalle. Ya borramos esto un momento, ¿no? Hágame aquí, hermanito, si puede, pequeños para que alcance, 7 muñequitos. Ahí, así como los que yo hago. Que usted los hace más bonitos. 7. Y vamos a observar aquí algo de lo cual la Biblia dice. Esta escritura de la que ahorita acabamos de hablar. Allá en los días de Juan, porque Juan es el escritor del Apocalipsis, estamos hablando de 2000 años atrás. 2000 años atrás.
lo vamos a mirar. Voy a preguntar a hermana Rosario. Hermana Rosario, cuando nosotros leemos esto, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, mirando a ver que Juan lo escribió hace 2000 años atrás, para usted, esta escritura aquí, verdaderamente esto es una profecía, ¿verdad? Porque está para venir. Dice, cuando el séptimo ángel. Ahora, si esta era la profecía, significa que si Dios la habló, tiene que llegar el cumplimiento. Tendría que venir un séptimo ángel para que cuando el séptimo ángel estuviera aquí, el misterio se daría a conocer. Aquí hay dos profecías. La primera es que un séptimo ángel estuviera en la tierra. La segunda es que en esos días el misterio del Señor se daría a conocer. Quiere decir que cuando el séptimo ángel estuviera aquí, el misterio que en la Biblia había estado oculto, el misterio que había estado desde las edades en la mente de Dios, tendría que darse a conocer. Por eso es que nosotros no podemos recibir a cualquier persona como el séptimo ángel, porque el séptimo ángel tendría que dar a conocer este misterio. Quiere decir que si aparece un hombre en la tierra, no importa si se llama Julio, se llama Juan, como se llame, si él no revela el misterio, él no es el séptimo ángel. Eso es correcto. Pero si esta persona, aunque sea un enano, un grandote, o que sea un flaco o un gordote, pero que él revela el misterio, queda claro que él es Elías, o que él es el séptimo ángel. Para que exista un séptimo, tuvo que haber un primero. Correcto. Quiere decir que nosotros debemos conocer el primero, el segundo, el tercero, para poder recibir el séptimo. Amén. Porque si yo digo, voy a borrarlo, voy a poner a trabajar a Miguelito. Si yo digo, aquí está el séptimo, ¿cómo cuentan ustedes un séptimo si hay un único? Claro, correcto. Entonces tiene que haber un primero, un segundo, un tercero, hasta poder contar el 7. Pero entonces, ¿quiénes son estos ángeles? Amén, amén. Yo creo que es necesario comenzar de nuevo para mirar el mensaje de cero, para que entendamos en realidad qué es lo que nos conviene creer en esta hora. Amén, Señor, correcto. ¿Ve? Porque en el día del séptimo ángel, aquí póngame el 7, para identificar lo que él es. Ya no le van a entrar. 7. Lo hizo más gordo. Listo. Entonces la Biblia decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, él revelaría el misterio. Ahora, ¿qué misterio sería el que él revelaría? Amén. Porque cualquiera puede venir y decir, hermano Hugo, te voy a revelar un misterio. Sí, pero no era cualquier misterio el que tenía que ser revelado. Ahora leamos de regreso Apocalipsis 17. Eso es correcto, sí, Señor. Miremos, Amén. Apocalipsis 17. Y aquí es donde yo quiero mostrarles cómo recibir verdaderamente el Espíritu Santo, para iniciar una verdadera vida cristiana. Anote esto bien, hermana Laurita, porque si nosotros nos bautizamos sin este entendimiento, definitivamente solo proseguimos en una rutina de un religiosismo. Por eso es que la gente cree que yo insté a la iglesia por una doctrina a ser bautizado, tal vez cuando no hemos sido correctamente bautizados. No, Señor, sino más bien por causa del entendimiento que se va teniendo de las Escrituras, y el aceptamiento hacia ellas nos hace digno de ser realmente hijos de Dios. No es porque yo quiero que lo haga el uno, no, Señor. Cada persona con su entendimiento correcto sabe cuando nace de nuevo. Porque el nuevo nacimiento no es otra cosa, sino el mismo Espíritu Santo viniendo a morar en el corazón del creyente. Amén. Y cada persona conoce desde cuándo su corazón ha sido realmente la morada del Espíritu Santo. Ahora, no quiere decir que cuando el Espíritu Santo llega, ya el hermano va a salir a soplar y que se crea un mundo por acá, y que sopla y aparece estrella por allá, o que sopla y se levanta el enfermo, el muerto. No, Señor. Yo en antes le explicaba a una hermanita lo siguiente, lo mismo que enseñó el profeta. Dijo, tal vez usted me quiera pedir un árbol de roble, dijo, pero yo no lo tengo, solo tengo la semilla. Él le llamó la bellota. Dijo, y yo le digo, tome el árbol. ¿Y quién discute que no? Dijo el hermano Branham.
pero yo le estoy dando un árbol potencial. Sí, Señor. Porque aquí en esta semilla va el fruto, va la hoja, va la flor, va las raíces, va todo aquí en esta semilla. Amén. Amén. Usted la guarda en la tierra y al rato, a los días, ya está ahí la plantita. Pero usted primero la cargaba hecha una semilla. Amén. Amén. Usted puede recibir el Espíritu Santo en forma de semilla. No quiere decir que ya usted va a salir a hacer grandes proezas. Por eso se necesita entender que una persona nacida de nuevo no es una persona que ya es súper poderosa. Es una persona que va a caminar hacia la estatura del hombre perfecto. Él puede nacer de nuevo y no ni siquiera resucitar una mosca. Él nace de nuevo para comenzar a fortalecer sus músculos de fe, para comenzar a tener un porte hacia la estatura del hombre perfecto. Comenzando de amor fraternal, comenzando desde fe hacia la piedra de corona. Entonces nosotros miramos. Aquí dice, vuélvalo a leer, hermanita Rosario. Vuélvalo a leer. Dice, El 7. sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora regresemos al capítulo 1 del libro de Apocalipsis para entender quiénes son estos ángeles. Porque encontramos 7 ángeles con 7 mensajes enviados por Juan, 7 ángeles con 7 trompetas, 7 ángeles con 7 copas. Pero aquí la Biblia señala que es cuando el séptimo ángel que toca la trompeta. Eso nos queda claro y nos deja claro que los ángeles, con el sonar de trompeta, son hombres, son profetas, son mensajeros, quiero decir. Sí, Señor. ¿Sí? Porque hay ángeles celestiales y hay ángeles terrenales que trabajan conjuntos. El hermano Branham mismo nos enseñó Correcto. que los ángeles celestiales venían y visitaban al ángel terrenal trayéndole el mensaje de Dios para ese día. Eso es correcto. Y así como a Pablo lo visitó un ángel, a Ireneo lo visitó un ángel, y a cada hombre lo visitó un ángel. El mensaje siempre ha venido del cielo. Por esa razón nosotros podemos entender que los ángeles celestiales deben tener comunión con los terrenales para que el mensaje de Dios sea dado en ese orden. ¿Ve? Ahora miremos, capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Puede leer el verso 1, hermana, y 2? Capítulo 2 de Apocalipsis. 2, 1, ¿no? Ajá. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya, hay uno más, un momentito. Juan está escribiendo, ¿verdad? Voy a hacer este paréntesis aquí antes de proseguir. Usted acabó de leer que Juan le dice, escribiendo el Apocalipsis, escribe, le dice la orden, escribe al ángel. Ahora, Juan era un hombre de carne y hueso como usted y yo. Murió. Él va a resucitar en la resurrección. Pero Juan, siendo un hombre, está ordenado por el Señor en el capítulo 1. Miremos cómo dice el capítulo 1, verso 4. Dice Juan a las 7 iglesias que está en Asia, capítulo 1, verso 4. Juan a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Miremos el paréntesis que voy a hacer. Juan es el que recibe la orden. Le dice, escríbela y envíala a las 7 iglesias. Cuando Juan escribe la carta, él dirige la carta al ángel. Ahora, qué fácil es que un ángel venga y nos entregue la noticia de Dios. Pero aquí lo curioso es que el hombre está ordenado para llevarle una carta a un ángel. Ahora, si nosotros tomamos una traducción a donde le den el significado de la palabra ángel, porque la palabra ángel en el inglés o en el idioma inglés
se traduce tan sencillo como un mensajero. Eso significa mí, correcto. Un mensajero. Entonces, si leemos, y usted debe de tenerla por ahí esa Biblia, leemos la Biblia donde dice, escribe, ahí dice, en la Biblia que tiene la hermana dice al ángel. Pero si leemos una traducción en donde le dan el valor, dice, escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. Correcto. Entonces está diciendo, escribe al encargado, al predicador, Correcto. al pastor de la iglesia en Éfeso. Quiere decir que aquí la palabra ángel no significa uno que baja de arriba, sino un hombre que Dios lo escogió para que él sea el mensajero para esa edad. Amén. Entonces, si estos 7 ángeles eran 7 mensajeros y eran 7 profetas o 7 enviados de Dios, si el primero era un ángel terrenal, el segundo era un ángel terrenal y así sucesivamente, el séptimo sería un ángel terrenal. Correcto, eso es amén. Ahora, cuando ese séptimo mensajero estuviera en la tierra, el misterio iba a ser revelado. ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo sabemos quién es el séptimo? De la misma manera como la mujer en el pozo estaba reconociendo a esa persona. Porque ese Mesías traía una característica. Ese Mesías estaba escrito que él revelaría los secretos del corazón. Señor, amén. Y cuando Jesús comienza a revelarle lo que ella tenía en su corazón, ella comenzó a retroceder y comenzó a decir, ¿y no será este el Mesías? ¿No será este el que estamos esperando? Correcto, amén. ¿Cuál era la razón de identificarlo? Sí. Por lo que la Biblia o las Escrituras decían de él. Correcto. ¿Cómo reconocemos el séptimo? Cuando el misterio de Dios sería consumado. Eso es amén. Porque en la Biblia está así. El séptimo ángel sería ese el mensajero en la tierra cuando el misterio de Dios sería consumado. Ahora, ¿qué es el misterio de Dios? Amén. Correcto, amén. Hermanos, por eso es que no vale creer a todo espíritu, sino el espíritu que acople con la palabra. Porque la palabra es la inspiración del Espíritu Santo. Amén, amén. Y si la palabra es la inspiración del Espíritu Santo, cada vez que el Espíritu Santo se mueva en la tierra, será de acuerdo a esta inspiración. Así es. ¿Ve? Ahora observemos. Sino que nos días de la voz del séptimo ángel. Recuerden lo que ya leímos. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? No por saltar, no por movernos, no por hacer proezas. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Cuando usted no mira al pasado ni al futuro en las Escrituras, sino que usted está mirando lo del día presente. ¿Cómo pudo recibir la mujer del pozo el don de Dios? Amén. De eso estábamos hablando. Dijo, si tú supieras con quién habla, conocieras el don de Dios. Entonces la mujer estaba identificando no un don como el hablar en lengua, sino el don, la vida eterna. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida eterna. Entonces, ¿cómo conocemos hoy cuál es la Escritura cumpliéndose en este día? Para entrar creyendo eso y recibir el Espíritu Santo. Porque podemos nosotros sentir una sensación y aún pudiera ser un don, pero no recibir al Espíritu Santo. Eso es correcto. Porque una cosa es que yo le diga al hermano Bildo, hermano Bildo, llévemele este regalo a la hermana Laura. Y el hermano llega allá y le toca la puerta. Hermana Laurita, aquí le manda el hermano José. Usted contenta, ¿verdad? Con el regalo que el hermano José le envió. Pero usted dice, como me aprecia bastante, digamos que no sea el hermano José, que sea una persona más apreciada. Usted dice, bueno, está bien que me haya enviado esto, pero ¿y él? ¿Cuándo viene? Correcto. Yo creo que usted se alegraría más, no cuando le envíe otro regalo, sino cuando la persona mismo llegue. Entonces, una cosa es recibir el don, que es el regalo, y otra cosa es recibir al mismo Espíritu Santo. Amén. Entonces la gente tuvo ese error. La gente no ha recibido el Espíritu Santo. Correcto. La gente ha estado recibiendo los dones del Espíritu Santo. Pero aquí la Biblia nos enseña que la mujer en el pozo había recibido no al don,
no los dones, sino el don del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que vigilar. No solo recibir los dones, sino recibir al Espíritu Santo, no como un don, sino como la misma vida de Dios en nosotros. ¿Me entienden? Ahora, ¿cómo es? Entonces Pedro dijo, la primera cosa es que ustedes crean. La segunda es que ustedes se bauticen. Y la tercera es Dios cumpliendo su promesa. Les da la vida eterna. Pero, ¿creer qué? Creer lo del pasado no nos ayudaría. Creer lo del futuro tampoco nos ayudaría. Entonces, ¿qué nos toca creer? Al igual como podemos creer lo que habló en el pasado, al igual como podemos creer lo que viene en el futuro, debemos de creer y identificar lo que Dios está haciendo en el día presente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora revisen su vida, revisen su historia. Bajo este marco de la revelación está fundada nuestra fe. Entonces Dios no puede tardarse en su promesa. Pero si fuera de este marco está fundada nuestra fe, es por eso que pasamos años y años en la congregación y no vemos la vida de Dios desarrollándose en nosotros. Porque así haya sido la bellota que recibimos en el momento de ser bautizados. Correcto. Así hayamos recibido la bellota. Si ya estamos aquí más de 2 o 3 años, ya debería comenzar a tener estrago la planta. Recordemos que usted puede sembrar una semilla en una fundita tan pequeña, en un vivero. Pero a medida que la semilla va creciendo, la planta va creciendo, ella va a profundizar raíz, va a subir las hojas, usted ya no va a poderla sostener en esa pequeña macetita. Tendrá que ponerla en un espacio más grande. Porque ella está dando a conocer que está viva. Entonces nosotros no podemos sujetar dentro de una pequeña cosa la verdad de Dios, el Espíritu Santo. Tiene que comenzar a fluir, tiene que comenzar a traer la verdadera vida en el creyente. ¿Entienden? Entonces una cosa es recibir el Espíritu Santo como un don, la otra cosa es recibir el don del Espíritu Santo. O sea, recibir al Espíritu Santo como el don de Dios, que es la vida eterna, eso es lo que Dios prometió. Pero recibir un don del Espíritu Santo, la Biblia incluso dice que los dones y llamamientos son dados aún antes del arrepentimiento. Entonces usted puede aún desde antes tener un don de discernimiento. Sin ser un creyente puede discernir lo que... Y eso no lo hace a usted lleno del Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Entendieron eso, hermano? Entonces ahora nosotros necesitamos conocer cuál es la escritura de este día para saber si somos creyentes o no. Porque al leer la Biblia, quiero preguntarle, hermanita, voy a enfrentar ahorita la situación. Al leer la Biblia, vamos de regreso a Malaquías 4. De regreso a Malaquías 4. Malaquías 4:5. La Biblia dice ahí, yo os envío al profeta Elías. Vamos a que lo lea la hermana. La cosa es enfrentar la situación en nuestro medio. Para podernos ayudar, que Dios nos ayude aquí con su palabra. Qué grande es su misericordia, hermano. Porque aquí podemos incluso hasta sacar una falsa creencia que hemos tenido. Por ejemplo, la hermanita Narcisa me dijo que ella sí cree que el hermano Branham es Elías. Puede ser que tal vez el hermano crea. Puede ser que la hermana, ¿cómo es? Hermana Laurita también crea que el hermano Branham es el 7º ángel. Pero ahora, la cosa es, si ella cree porque lo escuchó de Miguelito, lo escuchó del pastor, lo escuchó de mí, o porque verdaderamente delante de sus ojos la escritura ha sido cumplida. Porque para que ella esté cierta de que eso es verdad, tiene que estar frente a la cosa que se está cumpliendo. Es como allá. Mire, Felipe le había dicho a Natanael, mira, hay un hombre que está discerniendo los espíritus, hay un hombre que está diciendo esto, hay un hombrecito que yo lo vi sanar a los enfermos, yo lo vi interpretar esto, yo lo vi como él le dijo al fulano y le reveló los secretos. Dijo, ¿y de dónde? Él primero calculó.
Porque en su mente tenía un credo. Correcto. Que solo del templo podía salir algo bueno. De allá a Jerusalén. Porque cuando se trató de Nazaret, dijo, ¿y de ahí? ¿De dónde? ¿De cuándo? Si solo ha sido una tierra de borrachos, de prostitutas. Ellos estaban calculando según el credo de la iglesia, pero no según las escrituras. Es correcto. Amén. Entonces uno no tiene que creer porque otro lo diga, sino que cuando estemos frente a la escritura, cumpliéndose, ahí somos llamados a creer. Entonces, tal vez alguien pueda creer porque el hermano lo dijo, porque el pastor lo dijo, pero cuando nosotros verificamos en la palabra que eso es verdad, entonces, si lo tomamos somos creyentes, si lo dejamos, solo somos incrédulos. Lea el verso 5, hermanita, por favor. 4, 5. ¿Sí? He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ahora, aquí hay una cosa. La primera cosa que yo quiero preguntar a usted es, ¿usted cree que esto es una promesa de Dios? ¿Usted cree que esto se debe cumplir? Entonces, antes que venga el día terrible, tiene que venir Elías, ¿verdad? Ahora veamos, ¿a qué viene Elías? Amén. Observe el verso 6. Amén. Verso 6, sí. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora yo puedo pararme delante de ustedes y decir, hermanos, yo soy Elías. He venido aquí para cumplir Malaquías 4:5. Pero ¿cómo usted puede creerme a mí eso si yo no hago el trabajo que está encomendado? Correcto. Amén. Verso 6. Amén. Correcto. ¿Me entiende? Porque el trabajo que está encomendado es hacer que el corazón de los hijos Amén. vuelva al corazón de los padres. Amén. El trabajo que está encomendado es a que la fe de nosotros como hijos en este tiempo vuelva a ser originalmente como fue la fe de los primeros padres apostólicos. Entonces, si cualquier hombre en la tierra viene y dice, yo soy el fulano, y no cumple con lo que está escrito en la Biblia, no importa qué color venga su chaqueta, qué tan fina sea su corbata, o por cuánto internet pueda él mandar su mensaje. Él tiene que probar la obra que le fue encomendada. Eso es una mentira. Por eso la mujer en el pozo decía, sabemos que el Mesías venga, cuando él venga hará esto. Correcto. Sabemos que Elías viene, ¿verdad? Cuando él venga, tiene que llevar los corazones de los hijos hacia los padres. Ahora, ¿por qué yo digo esto, no? Ahora, esta es mi creencia. ¿Por qué yo creo que el séptimo mensajero era Elías? Porque yo creo que Elías ya vino. Porque yo creo que el hermano Branja era Elías. Pueden probarme por alguna otra parte de la historia si alguna vez un hombre ha predicado el evangelio tal cual como lo predicaron los apóstoles. Eso es un amén. Correcto. Cuando él pasó más allá de la cortina del tiempo, miró un poco de gente y dijo, ¿y estos quiénes son? Los de Pablo. Ay, dijo, pero si los de Pablo están aquí, los míos también entran. ¿Y por qué, hermano Branja? Porque yo he predicado el mismo evangelio que predicó Pablo. ¿Qué predicó Pablo? La mujer no puede predicar. ¿Qué predicó Pablo? Al hombre le es deshonroso cortarse el cabello o dejárselo crecer. Amén. Y todo eso predicó Pablo, correcto. Pero Pablo predicó Efesios también. Y Pablo predicó el misterio. Eso es un amén. Y Pablo no podía hacer un evangelio diferente al que estamos predicando ahora, porque el misterio estaba revelado desde ese día. Eso es un amén. Correcto. Efesios. Gloria. Entonces no podía decir el hermano Branja que tenía el mismo evangelio de Pablo y sin Pablo haber mencionado el misterio. Correcto, Pero sucede eso que es un Pablo amén. lo reveló desde allá. Eso es correcto. Aleluya. Amén. Amén, amén. Correcto. Efesios 1. Amén, amén. Amén. Correcto. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Aleluya. Amén. No podía ser el mismo evangelio que predicó Pablo. Amén. Amén. No podía ser el evangelio de salvación con algo distinto, hermano. Entonces Pablo tuvo que haber predicado esto. Solo que quedó velado. Amén. Porque había un tiempo en donde esto sería revelado en Eso su es totalidad. amén. Eso es correcto. Si alguien me dice a mí que Pablo no predicó el séptimo sello, está errado. Eso es un amén. Correcto. Sí, se lo hizo. Amén. Pues él habló e introdujo a la gente dentro de la tierra prometida.
Amén, amén. Efesios está en el Nuevo Testamento, hermana, después de Gálatas. Vamos a buscarlo un ratito. Ya termino, hermanos. Me perdonan si me he demorado un poquito. No, es que estoy tan contento de mirar a ver cómo estas verdades se nos quedan así entre las líneas, solamente por no poner atención a la palabra. Efesios 1. Comencemos del verso 7. Ya lo tiene, hermanita. Dele lectura a usted misma, hermanita Rosario. En quien tenemos redención Siga. por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, Siga. que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de voluntad de su voluntad, según su beneplácito, Ujú. el cual se había propuesto en sí mismo, Siga, al 10 terminemos. de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Mire cómo lo profetiza. Correcto. En el cumplimiento de los tiempos, o sea, en el fin del tiempo, Así es. cuando Elías tendría que venir antes o el séptimo ángel tendría que estar en la tierra, antes del fin de las cosas, había propuesto Dios revelar el misterio que estaba escondido en su Amén, mente. amén, Así amén. es. Correcto. Amén. Entonces decía que en los días de la voz del séptimo ángel, esto se daría a conocer. Ahora veamos Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27, para entender cuál era el misterio. Por eso es que cuando yo leo a Pablo, yo leo el libro de los sellos y leo es Cristo, el misterio de Dios revelado. Eso es un amén, correcto. Y mi Biblia se convirtió en nueva, hermano. Sí, señor, amén. Es que ya no miro a ver ese libro viejo que no entendía, ahora es un libro nuevo. Colosenses, Amén, amén. capítulo 1, versos 26 y 27. Dale lectura, hermanita, si ya lo tiene. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, Ujú. pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, ¿Qué es? que es Cristo en vosotros, Oh, la gloria. esperanza de gloria. ¿Cuál era el misterio, hermana? Vamos a hablar aquí, nos saltamos tan grandemente, pero no podía dejar de leer esta escritura. ¿Cuál era el misterio? Mire, Cristo, puede ponerse de pie un ratito, hermano. Póngase bien así. Si yo pongo esto aquí, está vacío, ¿verdad? Si yo no estuviera aquí, estuviera allá, y esta silla estuviera reservada para mí, y al llegar y sentarme aquí, yo estoy entre vosotros, Pero aquí la Biblia dice, Cristo en, Amén. aquí adentro, aquí. O sea, Amén. la palabra hecha carne. Eso es un Amén. Ese era el misterio. Quiere decir amén. que el misterio, por revelarse, era su persona, mi persona, Cristo, viviendo ahí Sí, dentro. señor. Amén. Entonces, Correcto. ese misterio sería revelado en los días de este séptimo ángel. Entonces, mientras el hermano Branham nunca nos enseñó eso, nunca lo teníamos claro. Porque para mí y para muchos de nosotros que hemos entendido esta verdad, el hermano Branham fue ese séptimo mensajero en donde el Señor le plació revelar lo que había estado en su mente. Así como un día nació de la Virgen María y el Espíritu Santo en el Jordán se vació en él por segunda vez vendría para vaciarse en un cuerpo que sería su novia. Entonces el misterio más grande que ha estado oculto no es una explosión en el cielo, es tan sencillo como el que nació en un pesebre y lo vieron llorar. Es tan sencillo, usted y yo hemos nacido aquí en una sencillez como esta casa. ¿Para qué? Para venir a manifestar una vez más al Santo de los Santos. Entonces, ¿cómo yo estoy creyendo aquí? No solo como una profecía que se habló que Elías vendría, que el séptimo mensajero vendría. Si yo solo creo que el Señor dijo que vendría, estoy mirando al pasado.
Pero si yo lo traigo a la realidad hoy, Amén, amén. habiendo aceptado todo lo que Dios cumplió, no solo estoy mirando el pasado, estoy mirando el presente. Su manifestación nos permite Amén. que podamos recibir el Espíritu Santo. Y cuando yo me resisto a creer en eso, he crucificado a Cristo. Pero si me doy cuenta que eso es un error, haber rechazado esa verdad y me arrepiento, ahora tengo la oportunidad de entrar, Aleluya. bautizándome en su nombre para recibir el don del Espíritu Santo. No es porque el pastor lo coja de la mano, no es porque la mamá le invite, Correcto. no es porque le ofrezcan un puesto en la iglesia, es porque usted reconozca haber sido un incrédulo a lo que Dios está cumpliendo en la Eso es hora. amén. Amén. Entonces, si usted no cree la palabra, ha crucificado a Jesucristo. Pero si usted, después de haberlo rechazado, usted reconoce que esa es la verdad, tiene amplia entrada para recibir el Espíritu Santo. Esa es la palabra, hermano. Así que piensen, ¿cómo fue fundada su vida en el cristianismo? No es solamente por asistir a una congregación. Es necesario conocer esta verdad para entrar correctamente. La forma de recibir al Espíritu Santo es dentro de la revelación de la palabra de la hora para el día. Así es. Aceptando eso, usted está del otro lado. Tal vez recibió el Espíritu Santo como la bellota, ¿no? Una pequeña semilla fue sembrada en su corazón. Amén, amén. Tal vez usted no pueda todavía sanar a un enfermo, tal vez no pueda levantar un Correcto, muerto, amén. pero ahí está esa vida que un día de esto lo fortalecerá en fe al punto de que usted podrá hablar la palabra y traer a existencia lo que usted hable. Esa es su promesa. El nuevo nacimiento logra eso. Por eso cuando yo veo que la vida nuestra no solo se ha quedado en creer que somos cristianos por asistir al culto, sino que estamos buscando el desarrollo de esa vida que fue sembrada, caminamos en obediencia y comenzamos a darle la oportunidad a que el Espíritu Santo se mueva en su pequeña porción. Usted sabe, hermano, si el viento viniera y moviera una plantita de este tamaño, no haría ningún problema en la tierra. Pero si el árbol estuviera demasiado alto y el viento viniera, vea cómo esa tierra se quiere reventar. Amén. Eso solo manifiesta la vida que hay allí. Es la vida de Dios, pero puede ser una plantita pequeña. Solo le ha dado fe para creer y comenzar a fortalecerse. Amén, amén. Por eso cuando yo me veo actuar como niño, tengo que llegar a los pies de Cristo y decir, Señor, ayúdame. Todavía me falta. Así es. Amén. Pero sé que la tengo aquí dentro. Amén. Sé que mi corazón anhela más. Amén. Oh, Señor. Reciban el Espíritu Santo, no solamente por asistir a un culto. Amén. Recibir el Espíritu Santo es conocer su verdad y vivir en ella. Amén, amén. Dios los bendiga. Amén. No vine a enseñar cómo se debería mover o espumear o caer temblando, no, Señor. Esa no es la forma. Cuando eso pasa, es recibir un don. Y puede hacer que solo le llegue el don y nunca vea al que le mandó el regalo. Correcto, amén. Pero recibir al Espíritu Santo es recibir la vida de Dios. Y la vida de Dios es la vida eterna. Amén, amén. Correcto. Dios los bendiga. Amén. Amén. Oh, sí, Señor. En realidad que produce gritar. Porque no hay forma de negar esta verdad. Bueno, solo estén orando para que Dios les ayude a seguir entendiendo su verdad.